las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Bueno, vamos a empezar con una oración, ¿sí? Vamos a orar por el mensaje de hoy. Señor, muchas gracias por darme esta posibilidad, esta oportunidad de anunciar a Cristo y que su nombre sea exaltado. Señor, bendice este mensaje. Te pedimos la llenura de tu Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto, para que este mensaje, Señor, pueda llegar a nuestro corazón y no solo quedarnos como oidores, sino también como hacedores de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he preparado un mensaje en base, vamos a empezar, ¿no? Como dijo el pastor, mensajes en base a Filipenses, al libro de Filipenses. Y yo preparé un mensaje en base al primer capítulo de Filipenses, y es un solo versículo, ¿sí? Pero es un versículo donde yo puedo ver, donde se puede ver el fundamento, ¿no? La convicción que rige la vida del apóstol Pablo, ¿no? ¿En dónde está puesto la vida, ¿no? del apóstol Pablo? Entonces vamos a leer juntos, porque es un solo versículo, ¿sí? Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice así: 1, 2, 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces voy a hacer una pequeña introducción del libro de Filipenses, ¿sí? Para que nos podamos poner en contexto y así empezamos el mensaje. Filipenses es una carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Filipos. Él escribió esta carta estando preso en Roma, ¿no? Él estaba esperando un juicio ante el emperador romano Nerón. La noticia de Pablo preso llegó a los filipenses y es muy probable, ¿no? que la iglesia de Filipos se haya preguntado cómo estará Pablo, ¿no? Cómo estará anímicamente, ¿no? ¿Cómo va el proceso del juicio, cómo estará ese tema. ¿Terminará muerto? ¿Será liberado? Y habrán pensado, ¿no? de esta manera: si el fundador de nuestra iglesia está preso, ¿qué será de nosotros como iglesia? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Qué pasará, ¿no? con la obra misionera? ¿Qué pasará con la evangelización a los gentiles? Y entonces Pablo en esta carta responde a estas preguntas y anima a la iglesia a perseverar juntos y con gozo en la defensa y confirmación del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo preso, y esto es muy importante, no se dejaba desanimar. Él no bajaba los brazos, más bien, estando preso, animaba a los hermanos. Pablo estaba convencido de que Dios estaba usando sus prisiones para el avance del Evangelio, ¿no? Al contrario de lo que uno puede pensar, ¿no? El Evangelio seguía avanzando no a pesar de las prisiones de Pablo, sino por medio de las prisiones de Pablo, ¿no? Como Dios usaba las prisiones de Pablo para que el Evangelio siga avanzando
porque Pablo aprovechaba su situación de prisionero y estar encadenado para compartir el Evangelio a los guardias, ¿no?, que lo estaban custodiando. Entonces el Evangelio, si bien estaba preso él, pero el Evangelio no estaba preso, el Evangelio seguía avanzando, ¿no? Y había mucha gente motivado por la situación de Pablo que salía a predicar el Evangelio. Es cierto que unos movidos por contiendas, otros movidos por amor, pero ¿qué da, no? Pablo se gozaba de que Cristo sea anunciado. Entonces vemos la actitud y la motivación de Pablo en situaciones de dificultad, ¿no? Pablo no se preocupaba por cómo él estaba de ánimo, no se preocupaba por su reputación, estando preso. Él, si en algo pensaba, era cómo, estando preso, cómo de esa manera, cómo eso puede colaborar a que el Evangelio siga siendo anunciado. Cómo, estando preso, él puede seguir exaltando a Cristo entre los hombres. Eso es lo que a él más le preocupaba en ese momento, ¿no? Son preocupaciones muy diferentes a las que nosotros tenemos. Entonces el apóstol Pablo no se ponía en el centro de la escena, ¿no? No se quejaba de su situación, de estar encarcelado. A él no le importaba eso. A él le importaba el avance del Evangelio, ¿no?, que Cristo siga siendo anunciado. Entonces, el centro, ¿no?, de la evangelización no es el predicador, ¿sí? No es el pastor, no son los líderes, no es el apóstol Pablo, es Cristo mismo, ¿no? Y si Cristo sigue anunciado, si Cristo sigue exaltado, entonces ahí está el gozo, ¿no? Yo me gozo y me gozaré aún, dice el apóstol Pablo. También en esta carta vemos de manera práctica de cómo debemos vivir la fe en Cristo y podemos preguntar y responder preguntas tan importantes como ¿cuál es el sentido de mi vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué yo vivo? ¿Quién ocupa el centro de mi vida? Entonces, he dividido el mensaje en dos partes en base a lo que significa el vivir es Cristo, ¿no? El vivir es Cristo significa que Cristo es el centro de la vida del cristiano, ¿no? Entonces vamos con la primera parte. Cristo es el centro de la vida del cristiano. Cristo es el centro. Siempre me he preguntado en qué consiste la vida. Y entonces yo me acuerdo de Lucas, capítulo 12, que habla del rico insensato, versículos del 13 al 15. Le dijo una de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay una tendencia en nosotros de desear los bienes de este mundo, de obtener las cosas que ofrece el mundo. Hay un deseo de deleitarnos en los placeres del mundo. Entonces, nosotros muchas veces no anhelamos poder hacer las cosas del mundo, ¿no? Y anhelamos tener, por ejemplo, ¿no?, un auto, una casa propia, tener cierto estatus social y reconocimiento de parte de los demás. Eso en sí mismo no es pecado, no es malo.
Pero cuando uno desea eso como un objetivo de vida, una vida que se deleite en las cosas del mundo, y uno piensa que una vida así es una vida bien vivida, ¿y qué pasa? Si uno no vive así, entonces se siente triste, se queja, se deprime. Entonces, si pasa eso entonces no es secundario para tu vida, porque si no lo consigues y te afecta, entonces es una necesidad, es algo primario, es una prioridad en tu vida. Por lo tanto, si es esa tu situación, tu vivir es el mundo, y eso sí, que es algo que delante de Dios no está bien. Entonces, ¿cómo debe ser la vida de un cristiano? Y veamos el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo vivió Pablo? Y bueno, estuvo mucho tiempo preso, ¿no? Atravesando muchas dificultades, rechazado, perseguido, ninguneado. Sí, viajaba, pero viajaba no para congraciarse o para deleitarse, sino él viajaba para predicar el Evangelio y sembrar iglesias. Entonces, fue una vida sufrida desde el punto de vista del mundo, ¿no? Una mala vida la del apóstol Pablo. Así con todos los apóstoles. ¿Cómo vivían los cristianos de la iglesia primitiva? ¿Cómo podían vivir así, siendo rechazados, insultados, tenidos por menos, martirizados, prisioneros? ¿Y qué decir de Cristo? Que es nuestro Señor, nuestro Salvador, que es el fundamento, ¿no? de nuestra fe. ¿Cómo vivía Él? ¿Cómo fue su vida? Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, la pregunta es, ¿ellos vivieron una vida sufrida? ¿Ellos vivieron una mala vida? ¿Qué tipo de vida tuvieron ellos? Ellos vivieron así. ¿Por qué? Porque anunciaron el Evangelio de Dios. ¿Podían haber elegido otra vida? Sí, pero ellos tenían otras prioridades. La prioridad del apóstol Pablo era anunciar a Cristo. No le interesaba otra cosa que eso. Si Cristo era anunciado, en eso estaba su gozo. En eso estaba su deleite. Si Cristo era engrandecido, si Cristo era exaltado por los hombres convertidos, ahí estaba su deleite, ahí estaba su gozo. No quería más que eso. No deseaba más que eso. Porque para el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Cristo es su centro, el centro de su vida, el deseo máximo de su existencia. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con el cristiano actual? ¿Vivimos como en la época del apóstol Pablo? No, por supuesto que no. Por gracia de Dios, en este país ser cristiano no es algo ilegal, no se está cometiendo un delito cuando predicamos el Evangelio, todavía no ha pasado eso. Por tanto, no estamos siendo perseguidos por la justicia, ¿no? Pero valgan las verdades, hermanos, el cristiano cuando predica a Cristo, cuando habla de Cristo, cuando anuncia a Cristo, y cuando habla de su fe, no es bien recibido. No esperemos que el mundo nos reciba con los brazos abiertos. No esperemos aplausos y reconocimientos del mundo.
Porque al mundo no le importa, o le importa más llenar un estadio de fútbol que llenar una iglesia para adorar a Dios. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros hablamos de Dios, vamos a tener uno de los peores rechazos que puede haber en el siglo XXI, que es la indiferencia. No estamos sufriendo persecución del mundo, pero sí estamos sufriendo indiferencia. Al mundo le agrada más escuchar de autoayuda y de crecimiento personal que el Evangelio de Cristo. Entonces, no esperemos reconocimiento del mundo cuando anunciemos a Cristo. No esperemos recompensas de parte del mundo cuando vivamos para Cristo. Porque la moral cristiana choca con los principios y los valores del mundo. Y cuando hablo de moral, me refiero a la manera como debemos actuar, la manera como debemos conducirnos con el prójimo, la manera como debemos hablar, la manera como debemos pensar, la manera como debemos sentir, la manera cristiana de cómo debemos vivir choca directamente con los valores del mundo. La concepción bíblica que el cristiano tiene sobre la familia, sobre el matrimonio, por ejemplo, choca directamente con las concepciones que tiene el mundo. Entonces hay un contraste muy marcado. Por ende, no esperemos recibir aplausos del mundo. El cristiano que su vivir es Cristo va a sufrir esta indiferencia de parte del mundo, salvo que ocultemos nuestra fe, salvo que dejemos de anunciar a Cristo o nos silenciemos, salvo que seamos medios cristianos. Es decir, bueno, tengo una amistad con el mundo, tomo cosas y valores del mundo, me deleito con algunas cosas del mundo. Pero bueno, también cuando viene el domingo, voy a la iglesia como corresponde, leo de vez en cuando la Biblia y de vez en cuando me reúno a orar. Entonces, si uno vive una vida cristiana de esa manera, y bueno, sí, no la va a pasar tan mal, ¿no? Pero acá no se trata de pasarla mal, ¿no? No se trata de ser masoquistas, de sufrir, no se trata de eso. La vida cristiana no es una vida de sufrimiento porque sí. No, porque a uno le guste sufrir. Porque al cristiano que vive para Cristo no le importa eso. No le importa eso, no le importa el rechazo de la gente. No le importa esas cosas. Le importa que Cristo sea anunciado, que Cristo sea engrandecido. Entonces el cristiano que vive para Cristo no desea deleitarse en este mundo, no desea comprar las cosas que vende este mundo, lo que desea es a Cristo, lo que desea es a Cristo. Desea pasar tiempo con Cristo en oración, escuchar la palabra de Cristo, estudiando y meditando en la Biblia. Sí, puedo querer una casa, puedo querer un auto, puedo querer lo mejor para mi familia. Sí, lo mejor para mis hijos, puedo querer darme unos gustos, puedo querer terminar una carrera profesional, puedo querer un negocio próspero, pero ¿saben qué? Si no obtengo lo que yo quiero, lo que yo deseo, no importa. No me deprimo, no me quejo. Bueno, será cuando Dios quiera. ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo. En Cristo lo tengo todo. Él me satisface en todo. Ahora, si yo obtengo todas esas cosas, gloria a Dios. Gloria a Dios, pero mi gozo sigue estando en Cristo. Aún teniendo esas cosas. ¿Por qué esas cosas son secundarias? Son añadiduras que Dios me da. Pero Dios me dio lo más importante, que es Cristo. Él es lo más importante, Él es lo principal. Entonces mi gozo está en Cristo, mi deleite está
en Él, tenga o no tenga estas cosas. Ese es el cristiano que su vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, mi deleite no puede estar puesto en estas cosas del mundo, que son solo secundarias. Mi deleite está puesto en Cristo. Yo quiero pasar tiempo con Él en oración y decirle, Señor, hoy tuve un día difícil. Me doy cuenta que soy débil, soy imperfecto, pero tú no eres así, tú eres perfecto, Señor. Y tu poder se manifiesta en mi debilidad. Nadie me ha escuchado hoy, pero tú me estás escuchando, Señor. Tú eres mi amigo en quien puedo confiar. Gracias, Señor, por tener una comunión conmigo, a pesar de mis torpezas. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias por hablarme. Oh, Señor, en ti, solo en ti puedo tener un verdadero consuelo. Oh, Señor, estoy a tus pies, Señor. Ese es el tipo de comunión que tenemos que tener con Cristo. Todos los días. Todos los días. Y eso es lo que significa la frase, el vivir es Cristo. Entonces, cuando uno está triste, porque los años pasan, ¿no? Y uno se pone a pensar y dice, bueno, no he podido disfrutar en todo lo que he hecho, he malgastado el tiempo, ya soy viejo, y dice, ¿cómo me arrepiento de no haber disfrutado y gozado, ¿no? En las cosas del mundo, de no haber hecho tal cosa, tal otra? El tiempo pasa, ¿verdad? Y no vuelve atrás. Pero el cristiano que quiere vivir para Cristo no piensa así. Su mayor tristeza es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo he desperdiciado en no tener a Cristo? En no haberme mantenido una relación íntima con Cristo. ¿Cómo me hubiera gustado tener más tiempo con Cristo? Y Señor, me arrepiento por haber vivido de esta manera. Haber vivido sin Cristo o haber vivido con poco tiempo para Cristo. Pero hermanos, nunca es tarde para vivir para Cristo. Nunca es tarde para afirmar lo que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Nunca es tarde. Por lo tanto, la vida cristiana no consiste en tener información, solo en tener información sobre el Evangelio, sobre el Antiguo Testamento, sobre aspectos de la Biblia, sobre teología. La vida del cristiano no consiste solo en la asistencia en la iglesia o el hacer amigos en la iglesia. La vida del cristiano no consiste solo en eso. La vida del cristiano consiste principalmente en vivir para Cristo. Va más allá de esas cosas. Es tenerlo a Cristo presente en todo momento. Es pensar como Cristo, es actuar como Cristo, es amar como Cristo, es vivir como Cristo. Entonces, si nuestro vivir es el trabajo, si nuestro vivir es el dinero,
Si nuestro vivir son los deleites y los placeres del mundo, si nuestro vivir es el reconocimiento social y no es Cristo, entonces reconsideremos si realmente creemos en Cristo, si realmente somos cristianos. Uno puede decidir qué tipo de vida quiere vivir. ¿Una vida donde Cristo sea el centro o una vida donde yo sea el centro? Uno es libre para elegir. Pueden elegir. Pero después hay que atenerse a las consecuencias de esa elección, ¿no? Si vos vivís una vida sin Cristo, dice la Biblia, sos amigo del mundo. Y Dios te considera su enemigo. Y no hay cosa más terrible que ser enemigo de Dios. Entonces Dios te juzgará. Y su juicio no es simplemente el infierno. Su juicio es que Dios te va a considerar su enemigo. Por lo tanto, ¿de qué te sirvió tanto deleite? Si al final no tengo paz con Dios. En cambio, si tu vida es Cristo, entonces todos los sufrimientos, las dificultades que uno puede atravesar en este mundo, las dificultades por la fe en Cristo, no va a ser nada, pero nada comparado al gozo eterno de vivir en su presencia para siempre. El de poder estar compartiendo con Jesús en una mesa o cantándole alabanza junto con los demás hermanos en el reino celestial. Entonces, el vivir es Cristo habla de una dependencia, de que Cristo sea el centro, pero también habla de una dependencia y unión a Cristo, que es la segunda y última parte. Segunda parte, dependencia y unión a Cristo. Los que viven sin Dios, dice el apóstol Pablo en otra carta, en Efesios, que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y en quién tenemos vida? ¿Cómo es que pasamos de estar muertos espiritualmente, ¿verdad?, a tener vida? Es por medio de la fe en Cristo. El perdón del pecado y la salvación no depende de nosotros. Nosotros no aportamos ni siquiera 1% para nuestra salvación. Podemos ser buenos seres humanos, podemos ser bondadosos, podemos ser cumplir las leyes de Dios por nuestra propia cuenta. Y sí, se puede hacer, Pues bien, nada de eso aporta a nuestra salvación. Nada de eso aporta. El hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. Todas las obras buenas que podamos hacer, dice la palabra de Dios, son trapos de inmundicia, trapos sucios para un Dios justo y santo. No son suficientes para que Dios nos considere justos. Eso ya lo escuchamos la semana pasada. Entonces, no aportamos nada, no colaboramos nada en nuestra salvación. Dependemos única y totalmente ¿de quién? De Cristo, de los méritos de Cristo, de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, en ningún otro, solo en Cristo.
Como dice nuestro Señor también en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre y tener comunión con el Padre sino por Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro mediador que traiga reconciliación entre Dios y los hombres. Entonces, a Él debemos acudir, en Él debemos creer y solo en Él podemos ser perdonados por nuestros pecados. No hay otra forma, no hay atajos, no hay otro camino. Él es el camino que nos conduce al Padre. Nuestra dependencia a Cristo no solo es respecto a nuestra salvación, sino también es respecto a nuestra vida ya como cristianos, a lo que nosotros conocemos como santificación. Dependemos de Cristo también para nuestra santificación. No es que solo dependemos de Cristo para nuestra salvación. Como que Cristo nos da la mano, nos saca del pozo de donde estamos, nos limpia de todo pecado y nos suelta la mano y ya depende de nosotros cómo nos vaya en nuestra vida cristiana. No es así, ¿no? También dependemos de Cristo para nuestra santificación. Para dar frutos agradables a Dios, dependemos también de Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Y cuando dice que es nada, es nada. No podemos vivir una vida de obediencia a Dios separados de Cristo. No podemos llevar a cabo la obra de predicación del Evangelio separados de Cristo. Sin permanecer en Cristo, nada podemos hacer. Ningún fruto podemos dar. El vivir es Cristo. Dependemos de Cristo en nuestra salvación y santificación. El vivir es Cristo habla de una dependencia, ¿no? De que Cristo es el centro, que dependemos de Cristo para todo, para nuestra vida cristiana, y también de una unión con Cristo. Con Cristo estamos juntamente crucificados, hemos sido crucificados, nuestro viejo hombre ha sido crucificado, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y al igual que Cristo, seremos resucitados. El vivir es Cristo y la muerte es ganancia, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte puede ser ganancia? Porque la muerte no es el fin del cristiano, porque morimos, pero como estamos unidos a Cristo, resucitaremos. Y como estamos unidos a Cristo, seremos glorificados. Y como estamos unidos a Cristo, nos sentaremos en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces, el morir nos lleva a eso, nos lleva a estar con Cristo eternamente. Y eso es ganancia, ¿verdad? Y eso es ganancia. Y para el hombre no hay gozo más sublime, más grande que vivir por siempre con Cristo. Porque Dios mismo estará con nosotros y enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿no? Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Por tanto,
aquellos que no están viviendo ahora para Cristo, les invito a arrepentirse, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿quién sos vos, ¿no? para decirnos que nos arrepintamos? Y es una muy buena pregunta esa. Yo soy un hermano, igual que ustedes, un hermano en Cristo, pero que los ama. Y es cierto que mi amor es pequeño, es cierto eso, pero es lo suficiente para decirles que no se resistan, no tengan miedo de que su vida sea Cristo. Entréguense con fe a Cristo, entréguense a Cristo, porque la verdadera vida, la vida valiosa, está en Él, está en Cristo. Y a los hermanos, veo muchos jóvenes aquí, que luchan cada día por vivir para Cristo, les digo, no se desanimen, no bajen los brazos, sigan permaneciendo en Cristo, sigan anunciando a Cristo. No nos quejemos de servir a Cristo, ese es un privilegio muy grande que tenemos, ¿no? Es cierto que del mundo recibiremos rechazo, puede ser indiferencia, pero ante ese rechazo, ante esa indiferencia, devolvamos amor. Amor a las almas, anunciando a Cristo. Y si Cristo llega a ser engrandecido delante de los hombres por nuestras vidas, ¿qué más podemos pedir? Ya estamos hechos. Si Cristo llega a ser engrandecido por mi forma de vivir, ahí está nuestro gozo. Nuestro gozo acá en la tierra ya está cumplido, ¿sí? Bueno, hermanos, la gloria sea a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento, este mensaje que has permitido que escuchemos. Señor, al igual que el apóstol Pablo, nosotros queremos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ayúdanos, Señor, a anunciar a Cristo, a anunciarlo, a pesar de todas las dificultades. Anunciar a Cristo y que su nombre sea enaltecido. Queremos vivir de esa manera, porque tú nos amas mucho, Señor. Tu amor es muy grande. Queremos amarte por lo menos de esta manera, anunciándote, exaltando tu nombre. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Si me has perdonado, solo en